Si preguntas a 10 personas qué necesitan para mejorar sus finanzas, probablemente la mayoría responderá algo parecido: ganar más dinero. Y aunque aumentar los ingresos ayuda, la realidad es que muchas personas ganan más que nunca y siguen sintiendo que no avanzan económicamente. Llegan a final de mes con estrés. No consiguen ahorrar. No saben exactamente dónde desaparece su dinero. Y sienten que trabajan mucho más de lo que progresan. Con el paso de los años, he descubierto algo importante. Las finanzas personales tienen menos que ver con fórmulas complicadas y más con hábitos sencillos repetidos durante mucho tiempo. Hoy quiero compartir 10 lecciones que pueden cambiar por completo tu relación con el dinero. No son trucos rápidos, no son fórmulas mágicas. Son principios que, aplicados de forma constante, pueden marcar una diferencia enorme dentro de 10, 20 o 30 años. Primera lección: aprender a pensar más allá del presente. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas inmediatas. Queremos resultados rápidos. Queremos sentir beneficios ahora. Queremos disfrutar hoy. Y precisamente por eso, muchas personas toman decisiones que parecen buenas en el corto plazo, pero que terminan perjudicándolas en el futuro. Imagina dos personas. La primera recibe un ingreso extra y decide gastarlo inmediatamente. La segunda hace exactamente lo contrario. Invierte ese dinero pensando en cómo puede ayudarle dentro de 10 o 20 años. Al principio parece que la primera sale ganando. Disfruta antes. Obtiene una recompensa inmediata. Pero con el paso del tiempo ocurre algo interesante. La segunda persona empieza a recoger los frutos de todas esas decisiones acumuladas. La diferencia entre ambas no suele aparecer en una semana ni en un mes. Aparece después de muchos años. La capacidad de retrasar gratificaciones es una de las habilidades más importantes para construir riqueza, porque prácticamente todo lo que genera patrimonio requiere paciencia. Segunda lección: controla los números que realmente importan. Muchas personas revisan constantemente el saldo de su cuenta bancaria, pero muy pocas conocen tres datos fundamentales: cuánto gastan, cuánto ahorran y cuál es su patrimonio total. Estos tres números cuentan una historia mucho más importante que el saldo de una cuenta corriente. Tus gastos determinan cuánto dinero necesitas para vivir. Tu capacidad de ahorro determina cuánto puedes destinar a construir tu futuro. Y tu patrimonio refleja el resultado acumulado de todas tus decisiones. Cuando empiezas a seguir estos números de forma periódica, ocurre algo curioso. Te vuelves más consciente. Empiezas a detectar errores. Identificas gastos innecesarios. Y comienzas a tomar mejores decisiones. Porque lo que se mide suele mejorar. Tercera lección: la simplicidad suele funcionar mejor. Existe una creencia bastante extendida. Pensamos que cuanto más compleja es una estrategia financiera, mejores resultados tendrá. Pero en la práctica suele ocurrir lo contrario. Muchas personas terminan acumulando productos financieros, inversiones, cuentas y estrategias que ni siquiera entienden completamente. Y cuanto más complicado se vuelve todo, más difícil resulta mantener la disciplina. Las estrategias simples tienen una enorme ventaja. Son fáciles de seguir. Son fáciles de entender. Y suelen generar menos errores. La mayoría de las personas no necesita 20 inversiones diferentes. Necesita una estrategia clara, diversificada y que pueda mantener durante décadas. La simplicidad no es una limitación, es una fortaleza. Cuarta lección: cuidado con las cosas que pierden valor. No todos los gastos son iguales. Hay compras que pueden aportar valor durante muchos años. Y hay otras que empiezan a perder valor desde el primer día. El problema aparece cuando financiamos estas últimas, porque entonces ocurre algo especialmente dañino. Pagamos intereses por algo que vale cada vez menos. Piensa en dispositivos electrónicos, vehículos, muebles, ropa. Objetos que inevitablemente se deprecian con el tiempo. No significa que no debas comprarlos. Significa que debes ser consciente de lo que representan. Una compra puede ser perfectamente razonable. Lo que no suele ser razonable
es asumir una deuda importante para adquirir algo que dentro de unos años valdrá una fracción de su precio inicial. Quinta lección. El tiempo es más poderoso que la inversión perfecta. Muchas personas pasan años buscando la oportunidad ideal. Esperan el momento perfecto. Esperan la inversión perfecta. Esperan la caída perfecta del mercado. Esperan la señal definitiva. Y mientras esperan, el tiempo sigue avanzando. La realidad es que el tiempo suele ser mucho más importante que la perfección. Una estrategia razonablemente buena, mantenida durante décadas, suele superar a una estrategia brillante que nunca llega a ejecutarse. La acumulación de riqueza tiene una característica curiosa. Los resultados más espectaculares suelen aparecer al final del proceso, no al principio. Por eso quienes empiezan antes tienen una ventaja enorme, aunque aporten cantidades pequeñas. Sexta lección. Los primeros ahorros son los más importantes. Cuando una persona empieza desde cero, suele cometer un error. Piensa que ahorrar pequeñas cantidades no sirve para nada. Pero precisamente esos primeros ahorros son los más importantes. No porque transformen inmediatamente tu situación financiera, sino porque construyen el hábito. Y los hábitos son los que generan los grandes resultados. La primera meta no debería ser hacerse rico. La primera meta debería ser demostrarte que eres capaz de ahorrar de forma constante. Cuando consigues eso, todo empieza a cambiar. Porque el ahorro deja de depender de la motivación y se convierte en parte de tu comportamiento habitual. Séptima lección. Invertir debería ser aburrido. La industria financiera suele vender emoción, movimientos rápidos, oportunidades únicas, predicciones espectaculares, historias de personas que multiplicaron su dinero en poco tiempo. Pero la realidad suele ser mucho menos emocionante. Las estrategias que mejor funcionan a largo plazo suelen ser increíblemente aburridas. Invertir regularmente. Mantener la disciplina. No reaccionar a cada noticia. No intentar adivinar el futuro. Y permitir que el tiempo haga su trabajo. No es espectacular. No genera titulares. Pero funciona. Muchas veces, la mejor decisión financiera es no hacer nada. Simplemente continuar con el plan. Octava lección. Deja de compararte constantemente. Las redes sociales han convertido la comparación en un hábito permanente. Siempre hay alguien viajando más, ganando más, comprando más, mostrando más. Y eso puede generar una sensación constante de insuficiencia. El problema es que rara vez vemos la historia completa. Vemos los resultados. No vemos las deudas. No vemos los problemas. No vemos los sacrificios. No vemos los errores. Cada persona tiene circunstancias diferentes, objetivos diferentes, prioridades diferentes. Compararte constantemente solo consigue una cosa: desviarte de tu propio camino. Las finanzas personales son precisamente eso, personales. Lo importante no es avanzar más rápido que otros. Lo importante es avanzar respecto a tu punto de partida. Novena lección. Parecer rico y ser rico no son lo mismo. Esta es probablemente una de las lecciones más importantes de todas. Muchas personas utilizan el dinero para proyectar una determinada imagen. Quieren parecer exitosas. Quieren parecer prósperas. Quieren parecer ricas. Pero existe una diferencia enorme entre proyectar riqueza y construir riqueza. La primera suele centrarse en el consumo. La segunda se centra en los activos. La primera busca reconocimiento. La segunda busca libertad. Cuando observas a muchas personas con un patrimonio elevado, descubres algo curioso. No suelen llamar la atención. No sienten la necesidad constante de demostrar nada, porque entienden que la verdadera riqueza suele ser invisible. No está en el coche. No está en el reloj. No está en la ropa. Está en las inversiones. Está en los activos. Está en el patrimonio acumulado. Y sobre todo, está en la capacidad de elegir cómo vivir. Décima lección. El riesgo depende de quién eres. Muchas personas buscan respuestas universales.
Quieren saber cuál es la mejor inversión, cuál es la mejor estrategia, cuál es el mejor camino. Pero existe un problema. Lo que es adecuado para una persona puede ser completamente inapropiado para otra. El riesgo no es igual para todo el mundo. Una persona con ingresos estables puede asumir determinadas decisiones. Otra persona en una situación diferente quizá no pueda hacerlo. Una persona joven tiene un horizonte temporal distinto al de alguien que está cerca de la jubilación. Por eso es tan importante desarrollar criterio propio. Escuchar opiniones puede ser útil. Aprender de otros también. Pero las decisiones finales deben adaptarse a tu situación concreta. Porque nadie conoce tus objetivos, tus ingresos, tus responsabilidades y tus prioridades mejor que tú. La conclusión que cambió mi forma de ver el dinero. Cuando miro atrás y pienso en todas las decisiones financieras importantes que he tomado, me doy cuenta de algo. Ninguna de ellas fue espectacular. No hubo una inversión milagrosa. No hubo una oportunidad secreta. No hubo un golpe de suerte extraordinario. Hubo disciplina. Hubo paciencia. Hubo constancia. Hubo muchas pequeñas decisiones correctas repetidas durante mucho tiempo. Y esa es probablemente la mayor lección de todas. Las finanzas personales rara vez se transforman en una semana. Se transforman cuando aprendes a pensar a largo plazo. Cuando controlas tus gastos. Cuando ahorras de forma constante. Cuando inviertes con paciencia. Cuando dejas de compararte con los demás. Y cuando entiendes que construir riqueza no consiste en impresionar a nadie. Consiste en crear una vida con más libertad, más tranquilidad y más opciones. Porque al final, el verdadero éxito financiero no se mide por lo que puedes comprar. Se mide por la tranquilidad que sientes cuando sabes que tu dinero está trabajando para ayudarte a construir el futuro que realmente deseas.